Llegué al complejo a las 4:15 a.m., en punto, como cada maldita mañana de lunes a viernes, empujando el carrito de limpieza por los pasillos de linóleo pulido que parecían más brillantes que mi futuro. El chirrido de los trapeadores rompía el silencio, mezclándose con el aroma a desinfectante cítrico y el café quemado del día anterior. Me gustaba esa hora. El lugar estaba desierto, y por unos minutos no tenía que pensar en las deudas, en los abogados, o si estaba arruinando a mi hijo. Don Arturo, el vigilante nocturno, arrastraba los pies con su termo abollado y ese viejo reloj militar que siempre manipulaba como si le otorgara un poder especial. Me sonrió a través de su tupido bigote blanco y dijo, ¿alguna vez te vas a casa, Elian? Le respondí con una risa cansada. Después de prepararle el almuerzo a Lucas y dejarlo en la escuela, vuelvo, termino el tercer y cuarto piso. Tengo 42 años, en la parte de la historia que les cuento. Vivo en Monterrey, Nuevo León. Divorciado. Esa palabra aún me parece prestada. Mi exesposa, Clara, me dejó con una montaña de deudas después de que nuestra empresa de desarrollo de software colapsara. Ella solía trabajar en el diseño de prototipos para una empresa de vehículos eléctricos. Era una pieza rara. Un prototipo de motocicleta eléctrica de alto rendimiento del año 2077. Y sufrió un fallo mecánico grave durante una prueba, chocando contra una barrera. Desapareció. Así, sin más. El dueño del prototipo, un magnate automotriz llamado Donato Vargas, afirmó que ella no tenía permiso para conducirlo. La aseguradora hizo lo suyo, se encogió de hombros. Sus abogados me enviaron una demanda por daños y perjuicios como si yo debiera asumirlo y dar las gracias. 2,500,000 pesos. Todavía tengo la carta, guardada en una carpeta en el armario, bajo las sábanas de repuesto. La gente cree que los hombres no se quiebran. Sí lo hacemos, solo que en silencio. No tuve tiempo para derrumbarme. Lucas tenía 5 años, necesitaba estabilidad, y no iba a entregarlo a Elena y Ricardo, los padres de Clara, para que lo criaran como una muñeca de porcelana, y le dijeran que su padre no pudo manejarlo. Conté cada peso, cada minuto. Me aseguré de que nadie pudiera decir que no lo intentaba. Solía trabajar en desarrollo de software hasta que la crisis de mi empresa me dejó en la calle hace 3 inviernos. Un disco deslizado por el estrés. La compensación laboral se agotó rápido. Así que tomé un trabajo de conserje a través de un contratista. No estaba en nómina. Mi gafete ni siquiera llevaba mi nombre. Solo decía contratista externo. Trabajaba fuera del radar de recursos humanos. Limpiaba baños que los empleados a tiempo completo se negaban a tocar. Y me enseñaba Python y ciencia de datos con videos de YouTube, mientras Lucas dormía. Después de que las oficinas se vaciaban, me robaba 30 minutos en una sala de conferencias con una Chromebook donada y una señal de Wi-Fi lenta como un caracol. Me golpeaba la cabeza contra el código hasta que algo se quedaba. Se sentía como cavar para salir de un banco de nieve con una cuchara. Isabela Rojas dirige el complejo. Alta, aguda y eficiente de una manera que te hace sentir que toda tu vida es un desorden. Su asistente, Silvana Méndez, es lo opuesto. Atractiva, engreída y alérgica al contacto visual con cualquiera que lleve un trapeador. Si me perdía una amiga cerca de su escritorio, la señalaba como si estuviera presentando una demanda. Alrededor de las 7 de esa mañana, Isabela salió de una reunión y me encontró junto al lavamanos del pasillo. Festival de integración el sábado, dijo apartándose un mechón de cabello de la cara. Eres parte del equipo, Elian. Trae a Lucas si quieres. Asentí limpiándome las manos en los pantalones. Gracias, lo pensaré. Ella sonrió. Educada, no cálida, y se fue. Don Arturo me encontró apoyado en el mango del trapeador 10 minutos después. Le conté lo que dijo Isabela. ¿Vas a ir?, preguntó arrancando el papel de aluminio de su torta. ¿No crees que su asistente querrá que me acerque a los bocadillos?
Don Arturo resopló y me dio la mitad de su torta de jamón y queso. No le des ese poder. Tomé la torta sin discutir. Mi teléfono vibró. 3 mensajes de voz del abogado de Vargas, 2 de Elena, la madre de Clara, sobre el nuevo uniforme de Lucas. Escribí picnic en una nota adhesiva y la pegué dentro de mi cartera. Me dije a mí mismo que aparecería por 1 hora. Me mantendría al margen y desaparecería antes de que alguien notara que estaba allí. El sábado llegó cálido y pegajoso, como si la primavera tuviera algo que demostrar. El jardín central detrás del complejo de oficinas estaba medio podado y ya salpicado de sillas plegables, cajas de jugo y algunas carpas corporativas que fingían que era un evento importante. Lucas salió disparado en el momento en que pisamos el césped, sus tenis lanzando barro detrás de él como misiles. Persiguió a un grupo de niños hacia una pendiente verde mientras yo me quedaba junto a la mesa de bebidas, atento pero discreto. No hablé con nadie a menos que me hablaran primero. No merodeé cerca de la carpa de recursos humanos ni de la fila de hot dogs. Mantuve las manos en los bolsillos de mi chamarra y buscaba a Lucas cada minuto o 2. No sé si la gente no me notó o si simplemente no les importó. De cualquier manera, funcionó. Isabela llegó media hora después, un poco tarde, con una camiseta gris holgada y jeans que la hacían parecer más una madre de familia que la directora de algo. Me saludó con la mano mientras pasaba trotando, sonriendo como si compartiéramos una broma privada. «Los gafetes están en el coche», dijo, y le entregó a su pequeño hijo, Mateo, a Silvana sin perder el paso. «2 minutos. ¿Puedes cargarlo?» «Por supuesto», dijo Silvana sin mirar, ya inmersa en una conversación con una pareja de ventas cuyos nombres no conocía. Tenía una mano en su café helado, la otra gesticulando mientras se reía de algo que estoy seguro no era gracioso. Estaba de espaldas a la carriola. Pasaron 2 minutos, luego 3. Vi a Mateo salirse de las correas de la carriola como un profesional. El niño probablemente lo había hecho 100 veces. Silvana no se dio cuenta. Ahora se reía más fuerte, tal vez para mostrar lo relajada que estaba. Mateo se deslizó, sus pies tocaron el suelo blando, y salió corriendo directamente hacia la línea de árboles. Lo vi desviarse hacia un arce sombreado al borde del terreno, justo después de las mesas plegables. Fue entonces cuando vi al perro. Parecía un mestizo, pelo sucio, costillas que se le asomaban por los costados, escarbando en la tierra como si buscara un tesoro enterrado. No era la mascota de nadie, eso estaba claro. Solo un callejero que se había acercado demasiado al olor de los hot dogs. Mateo gritó, «¡Perrito!», y fue entonces cuando se me revolvió el estómago. No pensé. Corrí. Cubrí el espacio en segundos, pero no lo suficientemente rápido. En el segundo en que Mateo extendió la mano, el perro se puso rígido, con las orejas hacia atrás, el cuerpo enroscado. Me abalancé entre ellos justo cuando el perro atacó. Agarré a Mateo por debajo de los brazos. Lo levanté. Giré, de modo que mi espalda quedó hacia el perro. La primera mordida aterrizó en mi pantorrilla, profunda, ardiente, dientes como clavos. Gruñí e intenté girar, proteger al niño. La segunda mordida golpeó más arriba. Desgarró mi manga, agarró la carne de mi antebrazo. Grité, no por dolor, sino porque necesitaba que la multitud saliera de sus picnics corporativos y se diera cuenta de que teníamos un maldito problema. ¿Alguna vez han visto a todo un campo de personas congelarse? Por un segundo se sintió como cámara lenta. Miradas vacías, bebidas pausadas en el aire. Luego el caos. 2 hombres de mantenimiento corrieron como linieros. Uno de ellos gritó y le lanzó una botella de agua al perro, que retrocedió y salió corriendo hacia el arroyo al borde del terreno. Mateo comenzó a llorar en mis brazos. No por la mordida, no creo, sino por los gritos y el ruido repentino. Isabela llegó rápido, con el cabello volando. Agarró a Mateo.
Lo revisó de pies a cabeza. «Está bien», respiró. Luego sus ojos cayeron a mi pierna y su rostro se puso blanco. La sangre estaba empapando mis jeans en la pantorrilla y la manga. Intenté quitarle importancia, dije, «Estoy bien», pero estaba mintiendo, y ella lo sabía. «No», espetó, ya sacando mis llaves de mi bolsillo. «Dame la dirección. No vamos a esperar una ambulancia». Lo siguiente que supe fue que estaba en el asiento del pasajero de su SUV. Una toalla alrededor de mi pierna, Mateo abrochado en la parte trasera, agarrándose a mi camisa como a un salvavidas. Isabela conducía como si hubiera hecho esto antes. Giros cerrados, voz tranquila, sin pánico. Llegamos a la sala de emergencias 10 minutos después. Refuerzo de tétanos, protocolo de rabia, puntos de sutura en el antebrazo, una línea limpia, 10 en total. La pantorrilla necesitaba un vendaje de presión y observación por posible daño en los tendones. Apreté los dientes, pero mis ojos aún se llenaron de lágrimas cuando la enfermera limpió las heridas. Dolía como el fuego. Isabela no se sentó en todo el tiempo. Solo caminó por la esquina con Mateo dormido en su hombro. Cada 5 minutos decía, «Gracias de nuevo», como si fuera un bucle. Finalmente le dije que lo dejara. «Es tu hijo. Tú habrías hecho lo mismo». «Quizás», dijo ella, «pero tú realmente lo hiciste. Eso cuenta más». Antes de que nos fuéramos, Mateo sacó la mano de su bolsillo y me entregó un pequeño dinosaurio de plástico azul. No dijo una palabra. Solo lo colocó en mi mano como si fuera sagrado. Lo guardé por un tiempo. Todavía tenía un rasguño en la nariz. Al día siguiente, Isabela apareció en mi apartamento con una caja de cartón y una bolsa de papel de una charcutería. No llamó como una invitada. Simplemente golpeó 2 veces y entró como si nos conociéramos desde hace 10 años. Dentro de la caja había una chamarra deportiva de lana azul marino. Lo suficientemente ajustada como para no ser barata. Lo suficientemente simple como para no parecer prestada. La levanté y dije, «Yo empujo un trapeador, Isabela. ¿Dónde diablos usaría algo así?» Mateo intervino desde atrás de ella, muy serio, «Para ir a la pizza». Me reí tan fuerte que mis puntos se estiraron. La primera vez en un año que me reía así. No quise hacerlo, simplemente sucedió. Se sintió bien, extraño, peligroso, de esa manera esperanzadora en la que no me permito caer. Ella no intentó explicar el regalo, solo dijo, «Parecía que necesitabas algo que te quedara bien». No discutí. «Mira, no soy un pobre diablo esperando una limosna. No idealizo la amabilidad. He visto lo que hace la gente cuando las luces se apagan y nadie los mira. Pero algo cambió ese día. El aire entre Isabela y yo se volvió más cálido. No coqueto, todavía no. Solo real, como si dejara de ser parte del fondo. Alguien en el trabajo me miró a los ojos y vio algo más que un uniforme y una lista de verificación. Y puedes llamarlo nada si quieres. Pero para mí, ese momento fue el comienzo de todo lo que siguió. Silvana ni siquiera frenó. Su coche salió disparado del estacionamiento como si alguien le hubiera prendido fuego. Lucas se volvió hacia mí en el asiento trasero y dijo, «A ella no le gustan los fideos, ¿verdad?». Solo sonreí y lo abracé más fuerte. La mañana siguiente se sintió como una emboscada. La mitad de la fila de administración se había reportado enferma con gripe, y la oficina tenía esa extraña vibra de medio silencio, como si algo estuviera esperando salir mal. Estaba cambiando las bolsas de la aspiradora cuando Isabela apareció detrás de mí, tableta en mano, con el blazer medio desabrochado. Tocó el carrito y dijo, «Necesito a alguien que sepa escuchar, imprimir y no parecer un idiota en la reunión con los proveedores. ¿Puedes participar?». Miré mi camisa de trabajo. «Puedo, pero parezco que perdí una apuesta». Ella sacó un sobre con ventana de su carpeta y lo deslizó hacia mí.
como si estuviera pasando documentos clasificados. Mi conductor está abajo. Tienes 10 minutos para la chamarra. Me fui a casa a toda velocidad, moviéndome más rápido de lo que lo había hecho en meses. Me duché en 5 minutos, saqué una camisa limpia del colgador y luché con mi única corbata, hasta que Lucas entró con un tazón de cereal y dijo: «Pareces que te estás ahogando, papá». «No te equivocas», dije, y él se rió tan fuerte que esparció chirios. Para cuando regresé, los proveedores ya estaban instalándose en la sala de juntas del 10º piso, con laptops abiertas, carpetas desplegadas. Uno de ellos pidiendo wifi como si fuera su casa. Tomé el asiento más alejado, con 2 blocs legales delante de mí, pluma en mano, como si perteneciera. No dije una palabra durante los primeros 20 minutos. Solo escuché, observé. Sonreían demasiado. Se llamaban socio constantemente, como si ya estuvieran celebrando. Los números en la página 6 parecían mejores de lo que deberían. La sección de propiedad de datos se sentía ligera, un poco demasiado indulgente para un contrato de este tamaño. La encontré enterrada en la jerga legal. Cláusula 7.4. Algo sobre derechos derivados perpetuos. Posterminación. Sabía lo suficiente para saber que eso significaba que podían tomar cualquier cosa que construyéramos juntos y quedársela para siempre, incluso si el acuerdo terminaba. No hablé, no levanté la mano. Solo escribí en una nota adhesiva: Cláusula 7.4 les otorga derechos derivados perpetuos, incluso después de que el término expire con cualquier proyecto piloto. Se la deslicé a Isabela, como si estuviéramos en 10º grado y yo le estuviera pasando una hoja de trucos. Ella la leyó. Parpadeó una vez y preguntó con calma muerta: ¿podemos hacer una pausa? Hay una cláusula aquí. Quiero revisar la 7.4. ¿Cuál es el alcance del uso derivado y se extiende después de la terminación? Se podía sentir cómo cambiaba el ambiente en la sala. Los proveedores se miraron. Uno de sus abogados carraspeó y dijo: «Es un lenguaje estándar, bastante común para este tipo de acuerdos». «Esa es la frase que usas cuando no es estándar», replicó Isabela sin pestañear. Ofrecieron eliminarla. Luego, 2 páginas después, uno de ellos deslizó una cláusula espejo con una redacción ligeramente modificada. Isabela también lo notó. La anuló con una sonrisa que podría haber cortado el cristal. Después de la reunión, ella me apartó en el pasillo entre la máquina expendedora y la oficina de finanzas. «¿Cómo viste eso?», preguntó. Me encogí de hombros. Leo muchos contratos en línea, foros, tutoriales. Necesito entrenar mi cerebro para algo que pague más que el cloro y la cera. Ella no dijo nada por un momento. Solo asintió como si estuviera archivando algo. «¿Cenas conmigo y Mateo esta noche?» «Como agradecimiento, tengo que recoger a Lucas de la guardería antes de las 5:30. Luego recogemos a los 2 niños. Fideos baratos, ningún lugar con servilletas de tela. 20 minutos. Llegamos a un local en un centro comercial alrededor de las 6. Sin menús, solo una pizarra en la pared con los especiales y una señora detrás del mostrador que parecía haber estado allí desde Reagan. Isabela ordenó rápido y pidió una segunda soda antes de que pudiera decir que no. Lucas y Mateo devoraron el lo mein como si fuera una carrera. Mis puntos todavía me dolían, y Mateo los tocó 2 veces antes de que Lucas se inclinara y susurrara: «Tienes que ser suave. Mi papá es un superhéroe, pero uno cansado». Isabela sonrió ante eso. Una de esas sonrisas silenciosas que decían más de lo que mostraban. Caminando de regreso al coche, vi el vehículo de Silvana estacionado cerca de la acera, el motor encendido, las ventanas subidas. Estaba mirando fijamente hacia adelante, las manos apretadas en el volante. Luego miró. Sus ojos se dirigieron a los niños, luego a mí con la chamarra,
y aceleró para salir del estacionamiento como si acabara de perder algo importante. Me mantuve en silencio, pero mi pulso se aceleró. Había visto demasiado, y yo había visto ese tipo de mirada antes, acorralada y calculadora. Al día siguiente volví a empujar un trapeador, pero algo se sentía diferente, como una puerta entreabierta. Isabela me pasó en el pasillo. Me entregó una carpeta y dijo: ¿puedes revisar la sección de notas internas? Solo tengo curiosidad si algo resalta. No era coqueto, no era condescendiente, solo respetuoso. Tomé la carpeta. La revisé esa noche después de que Lucas se durmiera, y encontré 2 puntos de datos inconsistentes en los plazos de los proveedores. Escribí una nota corta, la grapé en la parte posterior y se la entregué a la mañana siguiente. «Eres rápido», dijo mientras la hojeaba. «Ves patrones. He estado en la ruina el tiempo suficiente para saber dónde la gente esconde las cosas», dije, especialmente en tinta. Más tarde esa semana, Isabela me entregó una carpeta reciclada de otra reunión y dijo: «Si alguna vez quieres un asiento real en la mesa, sigue haciendo esto». En voz baja, así lo hice. Sin LinkedIn, sin cambio de título. Solo yo con mi chamarra prestada, manteniendo la línea con un bolígrafo y 2 oídos, observando cada página en busca de grietas. Caminé directamente desde el vestuario hasta la sala de descanso y miré la máquina expendedora como si pudiera decirme qué hacer. Mi cabeza ya no estaba en modo limpieza. Estaba en modo evaluación de amenazas, nuevos números, nuevos ángulos, y una voz familiar en mi cabeza recordándome que no tenía margen para parpadear. Cuando llegué a casa esa noche, Lucas ya estaba dormido. La señora Rosa, de la casa de al lado, le había preparado un sándwich de queso a la plancha, y dejó una nota diciendo que había preguntado 2 veces si yo estaba bien. Pasé por encima de una pila de facturas y encontré un sobre con un sello rojo en el suelo, justo dentro de la puerta. Sin dirección de remitente, solo bordes afilados y un olor caro. Lo abrí con un cuchillo de carne. Demanda final: 2,550,000 pesos. Ahora con tarifas de almacenamiento y valuación. Como si estacionar un coche destrozado en un garaje climatizado hiciera este circo más legítimo. Llamé al número en ese mismo momento. Me atendió un asociado junior que sonaba como si acabara de pasar el examen de la barra la semana pasada. Dije: «Ella fue atropellada por un conductor ebrio en un semáforo en rojo». «Lo sabe, ¿verdad?», respondió como si estuviera leyendo de un guión plastificado. «El vehículo de nuestro cliente no estaba asegurado para operadores no propietarios, señor Ferrer, y se estaba operando sin permiso. La responsabilidad permanece inalterada». Ni siquiera colgué. Simplemente dejé que el silencio lo hiciera por mí. 5 minutos después, sonó el buzón de voz. Elena, mi ex-suegra, perfectamente agradable, con palabras cuidadosamente elegidas, solo para saludar Elian. «Sabemos que has estado bajo presión últimamente. Ricardo y yo nos preguntábamos si la situación financiera se vuelve inestable, si no sería en el mejor interés de Lucas pasar un tiempo con una familia estable, solo hasta que las cosas se calmen». Ella lo llamó solo hasta, como si fuera una pijamada de fin de semana, no una emboscada legal. 2 mensajes más llegaron al día siguiente, todos educados, todos dirigidos justo debajo de las costillas. No respondí. Comencé a escribir todo. Marcas de tiempo de los mensajes de voz, transcripciones palabra por palabra, fechas, cada vez que mencionaban el nombre de Lucas en relación con lo mejor. Y reservé una consulta de asistencia legal gratuita, la primera disponible, en 21 días. La marqué en el calendario como una línea de meta, aunque sabía que no lo era. Esa misma noche, después de su turno, don Arturo llamó a mi puerta con un paquete de 6 cervezas en una mano y una bolsa de pretzels de gasolinera en la otra. No dijo nada durante los primeros 2 minutos.
Solo abrió una cerveza y esperó. Cuando finalmente dije, «¿Quieren la custodia?», asintió una vez como si ya lo hubiera adivinado. «2 frentes», dijo, «dinero y custodia. Mantente firme en ambos, acumulamos papeles. Mantente aburrido, no parpadees». Él había estado casado 33 años antes de que su esposa muriera de cáncer. Dijo que lo sobrevivió haciendo listas y no respondiendo a las provocaciones. Le creí. Esa semana conseguí 2 trabajos independientes de un tablón de mensajes oculto. Un tipo necesitaba limpiar HTML basura de un sitio web roto, y otro quería una macro de hoja de cálculo para ordenar listas de precios. Ganancia total, $120. Me tomó 4 horas, pero algo cambió en mí. De estancado a en movimiento. Esa noche dormí 2 horas seguidas por primera vez en una semana. El martes por la tarde, Isabela me encontró en la escalera entre el 6º y 7º piso. No se molestó en charlas triviales, solo dijo, «Debes saber algo. Vargas tiene dinero en esta empresa. No acciones con derecho a voto, pero está en un panel de asesoramiento estratégico, no fiduciario, pero la junta escucha cuando él llama». Mi estómago se encogió 1 centímetro. ¿Así que podría influir en mi trabajo? Ella se encogió de hombros, pero sus ojos estaban fijos en los míos. Tiene influencia, no poder. Una diferencia importante. Ese fue el giro número 1 que no necesitaba, pero agradecí que me lo dijera. Dije, «Gracias por ser directa conmigo. Yo querría que alguien me lo dijera», dijo, y siguió caminando. Alrededor de las 4:30 fui a buscar mis cosas y descubrí que el código de mi casillero no funcionaba. Lo intenté 2 veces. El teclado parpadeó en rojo ambas veces. Don Arturo lo abrió con una llave maestra, pero la puerta de metal se abrió a la nada. Mi camisa extra, mi taza, desaparecidas. Silvana pasó por allí como si hubiera ensayado el momento. «Rotamos los códigos por seguridad», dijo, sonriendo como si alguien le acabara de dar un ascenso. «Pronto te darán uno nuevo». No dije nada. Solo lo escribí. Hora, 4:37 p.m. Tomé una foto del casillero vacío y me la envié por mensaje de texto con el asunto. Registro. De regreso a casa, Lucas estaba en el suelo construyendo un tanque de Lego que parecía que podría atravesar una pared. Dijo, «Papá, ¿por qué los malos siempre sonríen?». Me senté a su lado y dije, «Porque creen que nadie los está mirando». El miércoles, Elena volvió a llamar y dijo que solo estaba dando seguimiento a nuestra conversación anterior. No respondí. Lo escribí. Don Arturo apareció de nuevo, esta vez con pollo frito, sin paquete de 6, solo una bolsa de recibos del viejo gabinete de Manila de su esposa. «Aquí tengo plantillas para acuerdos de visitas y reestructuración de deudas», dijo golpeando la bolsa. Le pregunté, «¿De verdad crees que intentarían llevarse a Lucas?». Me miró como si fuera lento. «Ellos no creen que lo estén robando, creen que lo están salvando». A la mañana siguiente llegué temprano al edificio. Empujé el carrito del trapeador como de costumbre, pero seguía deteniéndome para revisar las esquinas. No estaba siendo paranoico. Estaba mapeando patrones. La voz de Silvana resonando desde el ala de recursos humanos. La puerta de Isabela permaneciendo cerrada más tiempo de lo habitual. La gente se callaba cuando pasaba. En el almuerzo me senté afuera en lugar de en la sala de descanso. El aire sabía a polvo, pero al menos era mío. Abrí el paquete de asistencia legal y volví a leer las preguntas. ¿Algún historial de episodios de salud mental? ¿Alguna amenaza documentada? ¿Algún cargo criminal o investigación abierta? No tenía nada de eso. Solo deudas. Solo dolor. Solo un objetivo en mi espalda, porque vi una cláusula en un contrato que nadie más notó. El tipo rico detrás del telón tenía abogados a sueldo y la muerte de Clara listada como operación no autorizada. Y ahora tenía influencia dentro de la empresa que yo limpiaba todos los días.
Pero todavía tenía un nombre. Todavía tenía a Lucas. Todavía tenía la voz de don Arturo en mi oído diciéndome que lo aburrido gana. No sabía cómo, todavía no, pero planeaba hacer que eso fuera cierto. Después de que la voz de Isabela se desvaneció por el pasillo, me quedé allí como si alguien hubiera pausado la película. Bolsa de la compra en el mostrador. Flores silvestres a medio sumergir en agua, a medio caer sobre la tabla de cortar. Mi hijo riendo en la otra habitación, con un hombre que pensé que me odiaba hace 2 días. La carpeta que Elena había traído yacía en el centro de la mesa como una mecha encendida. No la abrí, no la toqué, solo la miré fijamente. El correo electrónico de Recursos Humanos había llegado a las 6:18 de esa mañana. Asunto limpio. Frío. Licencia administrativa pendiente de investigación sobre problemas de límites con personal directivo. Lo miré fijamente tanto tiempo que mi pantalla se atenuó. Lo toqué una vez para mantenerlo vivo, como si eso fuera a cambiar lo que decía. Llevé a Lucas a la escuela como de costumbre. Le tomé la mano. Le ajusté la correa de su lonchera. No le dije nada. Tiene 5 años. Merece dibujos animados y manzanas y 1 hora de dormir sin la basura de los adultos colándose por las costuras. De vuelta en casa, intenté limpiar. Trapeé la misma baldosa 2 veces. Reorganicé facturas que ya sabía que no podía pagar todavía. La llamada habitual de don Arturo no llegó. No había termo en su escritorio, ni reloj. Llamé una vez. No dejé mensaje. A las 10:03, un número bloqueado sonó. Voz de mujer. Ensayada. Señor Ferrer, preferimos que no venga a las instalaciones hasta el viernes. No es disciplinario. Solo hasta que se revisen las notas preliminares de la auditoría. No disciplinario. Repetí. Mitad para ella, mitad para mí. Ella añadió. Haremos un seguimiento formal por correo electrónico. Y colgó antes de que pudiera preguntar qué significaba formalmente. A las 2:08, alguien tocó. Abrí la puerta y vi a Isabela de pie, sosteniendo una bolsa de la compra como si fuera una armadura, y un ramo de flores silvestres que parecían recogidas en el camino. No eran perfectas de tienda, eran reales, de la carretera. Detrás de ella estaba don Arturo, apoyando a Ricardo, mi ex-suegro, en el último escalón como si fuera un jueves cualquiera. Isabela entró sin preguntar. «Tráiganlo», dijo, su voz baja y sin rastro de actuación. Sin portapapeles, sin agenda, solo una mujer que no se inmutaba. Ricardo no habló al principio, simplemente abrió los brazos y dijo, «¿Dónde está mi nieto?». Lucas bajó corriendo por el pasillo y se abrazó a la pierna de Ricardo como si fuera la mañana de Navidad. No sabía si estar enojado o aliviado, así que solo seguí respirando. Elena le siguió un momento después, con expresión afilada, carpeta en mano. Su cara de juicio, solía llamarla, como si todo lo que miraba tuviera un peso moral. Isabela sirvió café en tazas que no combinaban. No se sentó hasta que todos los demás lo hicieron. Silvana presentó una queja. Dijo, alega que su presencia en espacios administrativos fuera de horario la incomodaba. Hizo una copia a los abogados de Vargas en el mensaje. Mis oídos ardían, pero no interrumpí. Isabela continuó, tranquila pero directa. He solicitado a un auditor de recursos humanos externo que revise su reclamo. Vienen el viernes. Quiero que esté limpio y por escrito. Elena se cruzó de manos sobre la carpeta. Eso es serio. Isabela la miró directamente. Sí, por eso también lo llamo por su nombre. Un momento extraño, una incomodidad utilizada como arma, y una escalada conveniente después de que mi equipo lo invitara a esos espacios. Por eso traje a alguien. Se volvió hacia mí. Su nombre es Sofía Morales, abogada pro bono. Es una bulldog y ya ha presentado un aviso de representación contra la carta de demanda de Vargas. Ella toma tu caso.
Esa fue la primera vez que sentí las rodillas débiles en toda la semana. Isabela añadió: y no invité a Ricardo y Elena aquí para que se unieran contra ti. Les pedí que vinieran para que pudiéramos hablar como adultos sobre Lucas, no a través de mensajes de voz, no bajo amenazas. No sabía si sentarme o pararme, así que hice ambas cosas mal. Me senté a medias en un taburete, los codos en las rodillas, los ojos saltando entre todos ellos como si estuviera siendo juzgado. Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas como un predicador antes del llamado al altar. Teníamos miedo de que te estuvieras ahogando, Elian. Has estado bajo presión, y solo escuchamos fragmentos. Eso no significa que queramos quitarnos a nuestro nieto como castigo. Elena abrió la carpeta y deslizó una página hacia Isabela. Esto es lo que teníamos. Trabaja de noche, solo, cansado. Los accidentes ocurren. Los niños pueden ser descuidados. Isabela asintió y sacó su propia carpeta, una que ni siquiera sabía que tenía consigo. Dentro había 3 cosas: el calendario escolar de Lucas, una lista de pagos a la niñera con los recibos que yo había guardado, y una hoja de cálculo que hice con cada turno que trabajé, codificada por colores. Cada noche tarde coincide con las vacaciones escolares o las horas extras de la niñera, dijo Isabela. No está descuidando el cuidado. Lo está haciendo malabares. Elena no dijo nada de inmediato. Solo tocó un recibo como si estuviera buscando una falsificación. Su rostro se suavizó. No fue una disculpa completa, pero la tensión disminuyó a la mitad. Ricardo dijo: deberías habernos dicho que también estabas trabajando por tu cuenta. No les debo mi horario. Dije, más bajo de lo que esperaba. Pero se los daré si ayuda a Lucas. Asintieron, no un sí, no un no, solo un asentimiento que dejó la puerta entreabierta. La parte que realmente me sorprendió vino después. Don Arturo, en silencio todo el tiempo, se reclinó y dijo: serví con el padre de Isabela en el 85. Soldados, Okinawa. Era un tipo duro, buen hombre. Isabela sonrió ante la mención, pero se mantuvo al margen. Don Arturo me miró. Le dije que contratara a alguien que mantuviera la cabeza baja y cumpliera. Alguien que no hablara hasta que importara. Ella me preguntó si conocía a un tipo. Dije: sí, conozco a un tipo. Elena parpadeó como si estuviera recalibrando toda la imagen que tenía de mí. Ricardo se levantó y fue a buscar a Lucas, que estaba sentado con las piernas cruzadas detrás del sofá, viendo Paw Patrol, como si nada en el mundo estuviera en llamas. Cuando regresaron, Ricardo dijo: si esta mujer está luchando por ti frente a sus propios jefes y este hombre, señaló a don Arturo, dice que vale la pena apostar por ti, entonces podemos posponer la conversación sobre la custodia, por ahora. Ese por ahora cayó como una roca, pero preferiría un quizás antes que un no cualquier día. Cuando se fueron, Isabela se quedó y ayudó a limpiar las tazas de café sin que se lo pidieran. No dijo mucho, pero antes de salir por la puerta, se detuvo. Si quieres quedarte con la chamarra, dijo, vas a tener que encontrar un lugar donde volver a usarla. Asentí con la garganta apretada. Estoy trabajando en ello. Ella sonrió. Bien, todavía no hemos terminado. Cuando la puerta se cerró, Lucas se acercó y me entregó el dinosaurio que Mateo me había dado. Dijo: puedes tenerlo esta noche si quieres. Yo se lo había pasado a él la semana después de la sala de emergencias. Me senté en el suelo y lo sostuve en la palma de mi mano como un trofeo prestado. Lo que sea que viniera después, no lo afrontaría solo. No me dormí esa noche. Solo me senté al borde del sofá con el dinosaurio de Lucas todavía en la mesa de café. Y lo último que dijo Isabela resonaba en mi cabeza. Vas a tener que encontrar un lugar donde volver a usarla. A la mañana siguiente me puse unos jeans que no olían a cloro
y tomé el autobús de las 9:40 a un centro comercial justo al lado de la avenida Eugenio Garza Sada, entre una casa de empeño y un dentista con los cristales descoloridos. Había una pequeña puerta de cristal que decía Morales y Asociados Abogacía Pro Bono. Dentro todo olía a tóner y a café quemado. Sofía Morales se levantó cuando entré, de unos 40 y tantos. Blazer rojo intenso, coleta bien recogida como si no tuviera tiempo para el encrespamiento ni las excusas. No estrechó manos, solo me hizo un gesto para que me sentara, y abrió un blog legal como si ya estuviéramos atrasados. Empieza desde el principio, dijo, no por la mitad, no por lo que crees que quiero, dame todo. Así lo hice. Le conté sobre Clara, la noche en que tomó prestada esa motocicleta prototipo, el fallo mecánico que la hizo chocar en el semáforo, la carta con 6 cifras y 0 simpatía. Le conté sobre el supuesto panel asesor de Vargas, sobre los correos electrónicos de recursos humanos, la mordida del perro, la chamarra, incluso los fideos. No parpadeó ni una sola vez. Solo siguió escribiendo como una taquígrafa judicial. Cuando finalmente me detuve, preguntó una cosa. ¿Estaba Vargas en la motocicleta la noche del accidente? No lo sé, dije. Sin pruebas, solo intuición. Ella asintió. Entonces comenzamos con los registros, cámaras de tráfico, registros del 911, entrada del depósito de vehículos. Si la motocicleta se conducía sin permiso, tendrán que demostrarlo. Y si podemos probar que él estaba allí, eso anula su influencia. Ella presentó una solicitud de registros públicos estatales esa misma tarde. Me dijo que podría tardar una semana, tal vez más. Hasta entonces, dijo, mantén la cabeza baja, la boca cerrada y tu carpeta creciendo. ¿Entendido? Fuerte y claro, dije. En la oficina, Isabela mantuvo las cosas en silencio. Recursos Humanos todavía se estaba devanando los sesos, pero ella me involucró en un proyecto secundario discretamente. Un formulario web interno utilizado por el equipo de operaciones, torpe como el infierno y que fallaba en el móvil. ¿Puedes echarle un vistazo?, preguntó una mañana. A ver si es recuperable. Reescribí una pequeña parte del JavaScript, lo probé de 3 maneras y redujo alrededor de una docena de clics en cada envío. 4 personas le enviaron agradecimientos por correo electrónico. Ella me pagó de una partida marcada como horas flexibles de equipo, registrado como un halcón, 0 exposición. Luego llegó el jueves y Silvana regresó. ¿Alguna vez escucharon a alguien intentar fingir una voz de enfermo y pasarse de la raya? Sonaba como una radio estropeada intentando encontrar una emisora. Estaba reabasteciendo el carrito de conserjería cuando noté que no estaba donde lo había dejado. Alguien lo había movido a un armario secundario en el 3er piso, cerca del muelle de carga, en ninguna parte de mi ruta habitual. Pegado al frente había una nota amarilla. Letra limpia, temporal, sin nombre, sin explicación. Tomé una foto. La sellé con la hora. La archivé en la misma carpeta que la foto del casillero. Mi venganza no era gritar, era tener registros. Dejé que otras personas gritaran y contaran historias. Yo construí líneas de tiempo. El viernes llegó la auditora de recursos humanos, Denise, 50 y tantos años. Traje sastre azul marino, sin rodeos. Nos sentamos en una fría sala de reuniones mientras ella hacía clic con su bolígrafo, como un metrónomo. Voy a hacer preguntas directas, dijo, y quiero respuestas directas. Bien, dije. Así vivo yo. Ella pasó a la primera página. ¿Por qué estaba en espacios administrativos fuera de horario? Abrí mi cuaderno, lo deslicé hacia adelante. Espiral. Fechas, horas, listas de tareas. Encima había una invitación de calendario impresa que Isabela me había enviado cuando la gripe golpeó la fila de administración. Ella la tomó de la mesa como si ya supiera lo que era. Ya veo, dijo.
Y luego añadió, ¿ha estado documentando todo? Desde el momento en que las cosas dejaron de tener sentido. Dije. Me miró por un momento más de lo que se sentía casual. Luego asintió y continuó. Después de la reunión, encontré a Isabela en la escalera, sentada con una carpeta en su regazo y 2 teléfonos a su lado. Uno personal, uno de trabajo. Parecía exhausta, pero aún así logró esbozar media sonrisa. ¿Cómo fue?, preguntó. Como si estuviera leyendo números, dije, lo cual estaba haciendo. Ella se levantó, estiró la espalda y dijo, ¿estás libre el martes por la mañana? Hasta donde yo sé, sí, llamada con proveedores de ciberseguridad. Quiero que estés en ella. Discretamente. La misma configuración. ¿Por qué yo?, pregunté. Tú ves cosas, dijo. No solo observas, captas las grietas. Lo dijo como alguien que te entrega una llave inglesa que te queda en la mano mejor de lo que debería. Esa noche, Lucas se metió en mi regazo con un calcetín y una capa de superhéroe que hizo con una vieja funda de almohada. Se desmayó a mitad de una frase, contándome sobre un sueño en el que luchaba contra un monstruo marino con fideos. No lo moví. No revisé el correo electrónico. Solo observé la luz atenuarse a través de las persianas y abrí un tutorial sobre puntos finales de API en mi teléfono. No absorbí la mitad, pero mantuve la pantalla encendida de todos modos. A veces el silencio es el trabajo. 8 días después, me dirigía a la parada del autobús cuando mi teléfono zumbó. Sofía. Lo tengo, dijo antes de que yo siquiera dijera hola. Cámara de tráfico. Westview IMEN 12. Con fecha y hora, 7 minutos antes del choque. Hizo una pausa, luego pronunció la frase como una daga. Vargas estaba en el asiento del pasajero. Dejé de caminar. Simplemente me quedé allí, con la gente pasando a mi lado como si fuera un mueble. Ella continuó. Esa motocicleta salió de un evento privado. Tenemos las imágenes. Si su historia es de uso no autorizado, necesitará una nueva. No dije nada. Simplemente sonreí. Y luego seguí caminando. El Palacio de Justicia olía a cera de piso y aire viciado, como si nadie abriera una maldita ventana. La seguridad tardó una eternidad. El guardia me hizo pasar con apenas una mirada a mi identificación, pero aún así, sentí que no pertenecía, como si alguien fuera a tocarme el hombro y decir, lo siento. Los conserjes no testifican. La chamarra me quedaba ajustada en los hombros, todavía rígida de la tintorería, pero cumplía su función. Me hacía sentir que ya no me desangraba, no fanfarroneaba, solo estaba de pie. Llovía mucho cuando entré. Lluvia lateral, empapando los puños, todos arrastrando charcos por la entrada principal. Me senté cerca de la parte trasera de la pequeña sala del tribunal familiar, con los dedos atados alrededor de una carpeta manila que contenía el calendario escolar de Lucas, las facturas de la niñera de la señora Rosa y una copia de mi contrato de arrendamiento. Nada heroico, solo pruebas. Elena entró vistiendo un traje azul marino y perlas como si estuviera testificando ante el Congreso. Ricardo la siguió, con la corbata ligeramente torcida, el rostro rígido como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Sofía se inclinó hacia mí y dijo, «Relaja las manos, los jueces notan los puños apretados». No me había dado cuenta de que estaba agarrando la carpeta como si me debiera dinero. La jueza era una mujer de unos 60 años, ojos penetrantes, tono inexpresivo. No sonreía mucho. No tenía que hacerlo. Sofía manejó la apertura con voz tranquila, casi aburrida. Recorrió todo con un ritmo clínico. El señor Ferrer tiene vivienda estable, sin cargos pendientes, apoyo de cuidado infantil a tiempo completo y esfuerzos documentados hacia el avance profesional. Presentó recibos de pago, registros escolares, recibos de niñera, todo. El abogado de Elena levantó la mano. Su señoría.
Reconocemos el esfuerzo del señor Ferrer, pero existen preocupaciones sobre su reciente licencia administrativa y si eso introduce un riesgo para el niño. Antes de que Sofía pudiera hablar, Isabela se levantó de la última fila como si no hubiera estado sentada en silencio durante 20 minutos. Le pedí al señor Ferrer que ayudara a nuestro equipo de operaciones durante una crisis de personal, dijo clara y fuerte. Lo hizo con profesionalismo y competencia. Se le concedió licencia administrativa, debido a una queja interna que fue revisada por completo. El abogado de Elena intentó intervenir, pero la jueza levantó la mano. Isabela continuó. La auditora no encontró mala conducta, ni problemas de límites, ni motivo de preocupación con respecto a su presencia en ninguna área administrativa. Sofía dio un paso adelante. Entregó el informe preliminar de recursos humanos de Denise. La jueza lo hojeó en silencio. Don Arturo habló a continuación. Se puso de pie lentamente, con las manos en los bolsillos como si estuviera hablando con un viejo amigo, no con una jueza. Su señoría, dijo, he trabajado junto a Elian durante más de un año. Es aburrido en todos los sentidos correctos. Se presenta, hace el trabajo, se mantiene al margen. Eso es raro en estos días. Esa frase hizo sonreír a la jueza. Una sonrisa pequeña, rápida, pero real. Elena me miró desde el otro lado del pasillo. Su rostro ya no era afilado, solo cansado. Me susurró un «lo siento». Asentí, no necesitaba decir nada. Ella es la abuela de Lucas. Lo entiendo. Salimos sin sorpresas, sin explosiones, solo el fallo que necesitábamos. Lucas se queda conmigo. Los abuelos tienen visitas estructuradas, revisión en 90 días. Lo llamé una victoria. No porque le ganara a nadie, sino porque detuvimos la hemorragia antes de que llegara a una arteria. Esa tarde, Sofía llamó mientras yo caminaba para recoger a Lucas de la escuela. Su voz era más tensa de lo habitual. El equipo legal de Vargas acaba de negarse a presentar los correos electrónicos internos que solicitamos. Dijo, me detuve a mitad de paso. ¿Pueden hacer eso? Pueden retrasar, estancar, farolear, pero no es una buena imagen. Mañana presentaremos citaciones al lugar del evento, al servicio de ballet, al depósito de vehículos. La gente habla cuando no se les paga para callar. No pregunté qué venía después. Ella ya había colgado. Esa noche estaba enjuagando los platos cuando mi teléfono zumbó. Remitente no listado. Una línea. Deja de escarbar o el contrato de limpieza se acaba. Sin nombre. Sin marca de tiempo. Sin número de devolución de llamada. Justo el tipo de mensaje que sabe que no necesitas adivinar quién lo envió. Respiré hondo. Caminé a la impresora y pulsé imprimir antes de que algo desapareciera. Luego lo reenvié a Sofía e Isabela con el asunto. Amenaza. 9:42 p.m. Guardando copia. Luego apagué el Wi-Fi y me senté en el borde de la cama mientras Lucas se cepillaba los dientes, tarareando el tema de la caricatura que se le había pegado en la cabeza esa semana. Sofía volvió a llamar 20 minutos después. Presenta una denuncia policial. Manténla simple, pero preséntala. Luego envíame los encabezados completos del correo electrónico. Queremos las direcciones IP. Los metadatos no mienten. Hice exactamente eso. Fui a la comisaría de la 9A y llené un informe básico de acoso. Llevé una memoria USB con el archivo del correo electrónico. Imprimí 2 copias del envío. El tipo detrás del mostrador apenas levantó la vista, pero ese no era el punto. El papel no desaparece cuando alguien apaga un interruptor. De regreso a casa, Lucas ya estaba dormido, con un calcetín a medio quitar, los brazos extendidos como un ángel de nieve. Me senté en el suelo junto a su cama, con la espalda contra la pared, los pies planos sobre la alfombra, y me dije a mí mismo en voz alta, como un soldado leyendo órdenes, mantenemos la línea. No buscamos peleas callejeras, esperamos.
La alfombra de esa sala de juntas era demasiado blanda, como si intentaran amortiguar cada error que se cometiera allí. Me quedé cerca del aja de cristal, con la laptop abierta pero inactiva. Las manos sueltas y listas por si alguien necesitaba que solucionara un cable o que imprimiera algo. Solo un cuerpo más en segundo plano. Eso es lo que quería que pensaran. La reunión se suponía que era una simple llamada con el proveedor de ciberseguridad. 20 minutos entrar y salir. Pero 2 miembros de la junta directiva estaban en el edificio, lo que significó que la cosa mutó en una revisión trimestral en toda regla. Silvana entró como si fuera la noche de estreno, y ella tuviera el papel principal. El cabello rizado a la perfección, la sonrisa preparada. Empujó un carrito apilado con carpetas y dejó un mazo con espiral, como si fuera un documento sagrado. Eficiencias operativas. La primera página tenía capturas de pantalla del script de formulario que yo había escrito para Isabela. Mi código, mi diseño, incluso mis datos de prueba. Ella comenzó a hablar como si fuera su idea. En respuesta a las interrupciones de personal, optimicé varios formularios internos, y así sucesivamente. No la interrumpí, solo levanté mi teléfono, tomé una foto clara de la portada y la sellé con la hora. Isabela la dejó hablar. Hizo 1 o 2 preguntas amables que hicieron parecer que estaba participando. Luego se reclinó, dándole a Silvana espacio para dar su vuelta de la victoria. 1 minuto después, la puerta se abrió, y entró Donato Vargas como si no hubiera intentado sacarme del trabajo con una amenaza anónima. Llevaba una chamarra deportiva que probablemente costó más que la motocicleta que solía conducir antes del accidente. Caminó a la cabecera de la mesa como si hubiera sido construida para él. Pensé en participar, dijo, y nadie le dijo que no lo hiciera. La reunión continuó. La primera diapositiva después de las introducciones fue un análisis de riesgos. Uno de los miembros de la junta preguntó sobre las pistas de auditoría, e Isabela lo manejó sin pestañear. Ella sabía lo suyo. Eso fue lo que hizo que lo que sucedió después fuera más impactante. Vargas se inclinó hacia adelante como si estuviera lanzando una pregunta casual. Se me ha dicho que hay un contratista de conserjería que se está excediendo en sus funciones, accediendo a áreas administrativas, sistemas y materiales confidenciales fuera de horario. No reaccioné. Mi pecho ardía, pero no me inmuté. Isabela respondió antes de que nadie más pudiera respirar. Invitamos al señor Ferrer a ayudar durante una escasez documentada de personal. Sus contribuciones fueron rastreadas, supervisadas y registradas. Tampoco atribuimos su trabajo al currículum de nadie más. Golpeó la carpeta que tenía delante. Limpia, negra, sin adornos. Y no aceptamos amenazas a empleados bajo revisión administrativa. Silvana intentó intervenir. Yo nunca... Isabela levantó una mano sin siquiera mirarla. Abrió una carpeta que yo no sabía que tenía y leyó en voz alta. Si lo sacamos de administración, el problema se resuelve solo. Enviado a las 6:02 a.m., el viernes después de que el equipo legal de Vargas recibiera la queja de recursos humanos. La sala se quedó en silencio de la manera en que solo sucede cuando todos saben exactamente lo que acaba de caer al suelo. Denise, la auditora de recursos humanos, se aclaró la garganta y dijo: «Hemos concluido nuestra revisión». Pasó a la última página de su archivo. No hubo mala conducta por parte del señor Ferrer, sin embargo. Encontramos evidencia de coordinación de represalias por parte de la señora Méndez. Hemos recomendado una acción correctiva. El rostro de Silvana no decayó. Simplemente se congeló, como si la hubieran desenchufado. Se sentó rápidamente, las manos aferradas a su carpeta como si creyera que aún podía rebobinar la reunión. Isabela no se regodeó, no hizo una pausa. En cambio, se volvió hacia mí y dijo: «Elian, la semana pasada detectaste algo en el contrato del proveedor. ¿Puedes explicárselo a la junta?». Era la cláusula que yo había señalado.
La transferencia de derechos ocultos con condiciones finales vagas. La mantuve en 3 frases, cortas, concisas. Un miembro de la junta se asomó por encima de sus gafas y preguntó: ¿Dónde aprendiste a leer contratos así? Dije: después de que mi hijo se va a la cama. Se rió una vez. Sonaba como alguien que recordaba lo que se sentía pagar una factura tarde. Isabela había planeado más. Sofía entró a continuación, tarde a propósito, portapapeles en una mano, sobre Manila en la otra. Firmó el acuerdo de confidencialidad en recepción, totalmente en regla. Sin siquiera sentarse, sacó una foto impresa y la puso sobre la mesa. Cámara de tráfico fija, motocicleta prototipo eléctrica. Vargas en el asiento del pasajero, con fecha y hora, 7 minutos antes del choque que mató a Clara. No levantó la voz. No miró a Vargas. Su equipo legal afirmó que la conductora no tenía permiso. ¿Le importaría explicar su presencia durante este uso no autorizado? El rostro de Vargas se enrojeció. Luego se enfrió. Este no es el foro para esa conversación. Sofía sonrió. No, no lo es. Eso sería el juzgado. Pero como hoy se presentó para plantear públicamente preguntas sobre el empleo de mi cliente, considere esto un adelanto de cortesía. Nadie habló, ni siquiera los miembros de la junta. Nadie quería ser el primero en moverse. Isabela se puso de pie, cerró su carpeta y dijo: «Hemos terminado aquí». Silvana se apresuró a recoger sus cosas. Sus manos temblaban tanto que las carpetas golpearon como fichas de dominó. Vargas salió sin siquiera mirarme, y yo consideré eso como lo más parecido al respeto que me daría. Después de que todos se fueron, Isabela se quedó. Me entregó una copia de un formulario de reembolso que Silvana había presentado por una estancia en un hotel el mismo fin de semana que dijo estar enferma. Isabela no sonaba enojada, solo cansada. «La auditoría lo manejará», dijo. «No tienes que golpear para ganar». Asentí, deslicé el formulario en mi carpeta y no dije nada. En el pasillo, don Arturo estaba apoyado contra la pared como si hubiera estado allí desde el amanecer. «¿Te lo dije?», dijo, presionando una menta en mi palma. «Lo aburrido gana». Me reí más fuerte de lo que debería. Quizás era adrenalina, quizás alivio. No me importó. El sabor de la menta ardía limpiamente. Sofía me llamó justo antes del almuerzo y dijo: «Tenemos un lenguaje que aceptarán a regañadientes, sin admisión de culpa, sin reclamaciones futuras más allá del accidente, y un acuerdo de liberación mutua que los silencia para siempre». Se resistieron con los asuntos laborales, pero mantuve la línea. 3 borradores y muchas correcciones después, estuvo listo. Lo firmé con los imanes de Lucas sujetando las páginas en la nevera. Tinta sobre papel. En silencio. Sin titulares. Sin demandas. Solo una puerta que finalmente se cerraba detrás de mí. Los abogados de Vargas dejaron de llamar después de eso. No más cartas. No más sellos rojos. Solo silencio. El tipo de silencio que te ganas, no el que suplicas. Una semana después, Isabela me preguntó si quería algo permanente, no llamativo, solo real. Medio instalaciones, medio coordinador junior de operaciones mientras te capacitas. Dijo: «Lo haremos oficial». Miré el nuevo gafete antes de ponérmelo. Ya no tenía la etiqueta de contratista, solo mi nombre. Laminado de verdad, título de verdad. El aumento no fue grande, pero se sintió como si alguien enderezara el mundo por un minuto. Pude mantener a Lucas en la guardería sin negociar extensiones. Pude pagarle a la señora Rosa a tiempo. Pude comprar una bicicleta de segunda mano sin preguntarme si los comestibles tendrían que esperar. Silvana fue trasladada a otro departamento. Recursos Humanos usó la frase «reajuste de adaptación al equipo», que es la forma más amable que he escuchado de «quemaste el puente equivocado». Nos cruzamos en el vestíbulo una vez. Ella no me miró, yo no la miré a ella. Algunos fuegos mueren más rápido si no soplas las cenizas.
Isabela me apartó el día después de que mi gafete cambiara. «Todavía puedes trapear pisos si quieres», dijo, «pero ya no tienes que hacerlo». No dije nada, solo asentí. Nos mudamos del apartamento unas semanas después. Demasiado ruido, demasiadas grietas en el techo. Encontré un dúplex a 15 cuadras de la escuela de Lucas. Pequeño patio, lavadora en la unidad, sin interfono roto. Isabela ofreció la casita detrás de su casa, junto al bosque, con hiedra trepando por los rieles del porche como algo sacado de un libro de fotos. Dijo que estaba vacía. «Si es un regalo, no puedo aceptarlo», le dije. «Entonces págame lo que puedas», dijo, «el primero del mes, como debe ser un hombre». Lo hice. Cada mes, sobres sellados, entregados sin comentarios. Se sentía mejor así. Don Arturo se jubiló ese verano. Compró un barco de pesca de aluminio abollado con su hermano. Me envió fotos de bagres que todos parecían exactamente iguales. Grises, largos, ojos tontos. Cada sábado, aparecía con donas de gasolinera y una nueva historia. «Esa isla frente a Cayo Largo», le dijo a Lucas una mañana. «Ni siquiera aparece en los mapas. Los lugareños no hablan de ella». Los ojos de Lucas se abrieron. «¿De verdad?» Don Arturo se rió. No lo escribas para la escuela, chico». Conservé la chamarra. La usé para la noche de padres en la escuela de Lucas y para firmar mi primer contrato interno. Una herramienta simple que Isabela me permitió construir con supervisión. Formato de informes automatizado. Banderas de error automáticas. No innovador. No glamuroso, pero funcionó. Se mantuvo. Sólido, como un buen montante detrás de un muro de yeso. Algunos días todavía empezaba temprano, caminando por los pasillos antes de que el edificio se llenara. Otros días me quedaba hasta tarde, hundido en JavaScript mientras Lucas dibujaba superhéroes en la habitación de al lado. El trapeador se quedó en el armario, pero aún sabía dónde estaba. No apresuré las cosas con Isabela. No lo necesitaba. Salíamos a comer pizza con los niños de vez en cuando. En su casa, en la mía, no importaba. A veces Mateo se quedaba dormido en nuestro sofá, con los zapatos puestos, con rotulador en la cara. A veces Lucas lo perseguía descalzo por su cocina, gritando sobre quién rompió el robot. Cuando no nos veíamos, nos saludábamos desde los pasillos, como dos adultos haciendo el mismo trabajo en la misma tormenta. No estábamos intentando construir algo perfecto. Solo estábamos construyendo algo que se mantuviera en pie. Les cuento esto ahora desde una silla que cruje cada vez que me inclino a la izquierda, en una mesa laminada cubierta de marcas y facturas por las que ya no me angustio. Lucas está en el sofá detrás de mí, con un calcetín puesto, la cabeza hundida en álgebra. Dice que es fácil, pero aún así, gime lo suficientemente fuerte como para que el vecino lo oiga cuando se equivoca en un problema. Es más alto que yo ahora, con la voz más grave, los hombros anchos. Todavía guarda ese dinosaurio de plástico que le pasé, guardado en el cajón superior de su escritorio, como un secreto del que no quiere crecer. Soy mayor que el hombre que he estado describiendo todo este tiempo, que es la única forma en que puedo hablar de él sin inmutarme. En aquel entonces todo se sentía como caer a través de un muro de yeso, rápido, irregular y ruidoso. Pero ahora solo se siente como algo por lo que pasé. No mejor, no sanado, solo superado. La gente quiere historias ordenadas. Quieren un arco limpio, hombre triste, acto valiente, gran oportunidad. No funciona así. La vida real tiene abolladuras. Esquinas donde te golpeas la cadera todos los días. No me lancé delante de ese perro para quedar bien en el trabajo. Lo hice porque un niño gritó, y mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro tuviera tiempo de recordarme lo que decían los abogados de Vargas. Esa chamarra que me dio Isabela no me transformó, no fue magia. Solo me permitió entrar en una habitación sin oler a cloro.
y te sorprendería lo diferente que te trata la gente cuando no hueles a amoníaco. Ese pequeño script que escribí no me hizo un genio. Solo significaba que las horas que robaba al sueño tenían un lugar donde aterrizar. ¿Ser suspendido? Sí. Me afectó por un minuto, pero no me derrumbé porque no entramos en pánico. Guardamos papeles, nos mantuvimos callados, esperamos mientras la gente que miente por deporte mostraba sus cartas. Mi tipo de venganza no es ruidosa. Tiene una marca de tiempo. Son carpetas. Es la expresión en el rostro de alguien cuando sus propias palabras vuelven impresas y grapadas. Isabela nunca intentó arreglarme, nunca pidió nada más que la verdad. Y se la di, un pedazo a la vez. Si buscas la historia de romance, es esta. Construimos algo a partir de peleas y horarios de recogida. Sin fuegos artificiales, solo presencia. Solo dos personas que aparecían. Incluso cuando era aburrido. Don Arturo sigue siendo Don Arturo. Pasa a veces con una menta para Lucas y alguna historia sobre la pesca de lubinas cerca de una isla que jura que no está en ningún mapa. Luego me mira y dice, «No pongas eso en la escuela, chico». Creo que echa de menos la vieja rutina más de lo que admite, pero le debo más de lo que jamás me permitirá decir. Su voz me impidió hacer algo tonto cuando las cosas se pusieron difíciles. Me dijo que me mantuviera aburrido y eso me salvó. Silvana, no la odio, no pienso en ella. De vez en cuando su nombre flota, asociado a un nuevo puesto y un jefe diferente. Espero que haya encontrado un lugar donde no tenga que tropezar a la gente solo para sentirse grande. Y Vargas se mantuvo rico. Si eso te quema, únete al club. Firmó el acuerdo. Se sentó en esa sala de juntas mientras Sofía dejaba la foto sobre la mesa y no dijo una palabra. Eso no fue justicia pública, pero fue suficiente. Lucas recuerda las mentas y los proyectos escolares, no los pleitos, no los puntos de sutura, no la sangre en mi calcetín, ni la forma en que cojeaba hacia la sala de emergencias. Y estoy bien con eso. Los niños deberían recordar las pequeñas bondades y los dibujos animados nocturnos, no los tribunales y los contratos. Si hay una lección aquí, es esta. Los hombres se quiebran y aún así, siguen adelante. Puedes sentir que el mundo intenta hacerte pequeño y aún así levantarte en la habitación. No tienes que ganar a lo grande. No tienes que ganar ruidosamente. Solo necesitas una columna vertebral, una carpeta y una persona que diga tu nombre como si te perteneciera.